Bienvenidos a una nueva edición de TGU Tandem. Hoy, en este programa de comunicación, estamos una vez más con Josune Moneo Viloria y hoy traigo unas preguntas para Josune que, claro, se me vinieron a la mente cuando por primera vez me comentó acerca del germaniol. Josune, ¿qué es germaniol? O sea, ¿cómo definirías germaniol y en qué se diferencia del alemán, del germano? Bueno, pues esta es una pregunta cuya respuesta, pues tú especialmente, por ejemplo, entiendes muy bien y por eso justamente fuiste la persona en la que pensé para colaborar conmigo en esta idea, en el desarrollo de esta idea. Germaniol es, digamos, la conciencia del pensamiento alemán y de la mentalidad alemana que se puede desarrollar desde el español, teniendo en cuenta ciertos conceptos que son muy difícilmente transcribibles del alemán al español, que no tienen traducción en la mente española, pero que existen en la mente de los que piensan en alemán y que nos ayudan desde el punto de vista del coaching, ¿verdad? Pues generan distinciones que nos ayudan a tener un pensamiento más efectivo, más preciso, porque la lengua alemana se caracteriza por ser una lengua muy lógica y muy de precisión, en contraposición con la lengua española, cuya riqueza principalmente es la capacidad de metaforizar, alegorizar, generar dobles sentidos, poesía, ¿no? Entonces, si nos fijamos, pues el alemán es una lengua que se ha hecho famosa especialmente por sus científicos, por sus técnicos, por sus abogados y por sus filósofos. Y también hay grandes músicos alemanes, porque la música se relaciona en gran parte con la geometría y las matemáticas. Entonces, cuando yo he aprendido alemán y me he dado cuenta de todo lo que ha aportado a mi mente el conocimiento de esa lengua, pues he comprendido que sería muy enriquecedor para aquellos que hablamos español a día de hoy no aprender la lengua alemana, que es muy dura de aprender y que tal y como vienen las cosas, pues ya tenemos máquinas de traducción fantásticas que lo hacen genial y que a una persona de 40 o de 50 años, bueno, incluso a un joven, si no va a trabajar en Alemania o no tiene intención específica de trabajar en alemán, pues no le va a valer la pena a lo mejor ese esfuerzo de aprender la lengua, pero sí le va a enriquecer mucho el conocimiento de la cultura, la mentalidad, la historia y el pensamiento alemán. Y eso es el germañol. Germañolizar tu mente latina. Perfecto, es que yo creo que justo en ese pequeño detalle al final, que es el pensamiento alemán. Es decir, cuando hablamos múltiples idiomas o lenguas, claro, no es lo mismo hablar el idioma que pensar en ese idioma, con esa mentalidad. Entonces, yo estoy entreviendo ya un poco para la siguiente pregunta, ¿cuál es la utilidad o qué sentido, que en parte ya lo has respondido, el aprender el germaniol? Es decir, ¿para qué sirve? Bueno, hay un primer sentido que es el propio divertirse y mejorar la capacidad que tenemos de interpretar el mundo a través de enriquecer nuestra mente. Por otro lado, para aquellas personas que están en contacto con la cultura alemana, con Alemania, con los territorios germanoparlantes, por supuesto, les va a dar un mayor entendimiento de esas realidades, les va a permitir acercarse más a esas realidades. Pero por poner un ejemplo así como súper práctico, hay palabras que para mí son joyas, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo la palabra günstig, porque cuando tú vas a comprar en español, tú vas a comprar y vas a tener que decidir entre si quieres comprar algo caro o barato. Sin embargo, en alemán probablemente nunca pensarías ni en caro ni en barato, porque siempre vas a ir a buscar lo que es günstig. ¿Qué es günstig? Pues es lo que ni es caro ni es barato, sino que está ajustado, es decir, tiene un precio justo, tiene un precio adecuado, sale a cuenta, por así decirlo, nos viene bien, es conveniente. Sí. ¿Vale? Entonces,
cuando tu mente está acostumbrada a buscar lo conveniente no se fija en lo caro o en lo barato, se fija en la conveniencia. Pero eso es una distinción que necesita tu mente para organizar, clasificar, digamos, el resultado de eso que ha observado. Es decir, ¿dónde lo pongo? ¿En la caja de barato, en la caja de caro o en la caja de günstig? Bueno, pues si yo solo tengo 2 cajas, no puedo meterlo en 3. Entonces, este es el tipo de términos que vamos a adquirir, ¿vale? Además de algunos conocimientos de, pues, la Gemütlichkeit, ese sentimiento que es muy difícil de entender para la gente que vive en países cálidos, pero la gente que vive en los países de frío sabe perfectamente lo que es la confortabilidad, el sentirse en un entorno de calidez, ¿no? Entonces, son palabras que nos hacen entender también por qué no creamos algunas palabras. Por ejemplo, un detalle muy curioso es que los islandeses y la gente del Polo Norte, que yo sepa, tienen en su lengua 16 vocablos para llamar al color blanco. Sí, Bueno, ¿no? Y hielo. Los esquimales para hielo o para nieve también tienen infinidad de términos. y los distinguen, porque Sí. en su paisaje es distinguible, en el nuestro no. Entonces, esto es para mí lo más interesante que uno adquiere, que es una conciencia de hasta qué punto su propia lengua es un habilitador y es un limitador. Y también va a ser muy interesante para quienes se atrevan con esta aventura a observar hasta qué punto nos ayuda, por ejemplo, ser conocedores de la lengua inglesa para aprender la lengua alemana, Sí. porque tienen muchísimas raíces en común, entonces quienes hablan inglés de pronto van a entender mucha parte de la etimología del alemán que no se esperan, que en realidad conocen y sin embargo la conocen, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas muy interesantes que nos van a ayudar. Desde ahí vamos a poder también reconocer cómo funciona nuestra propia lengua y hasta qué punto nuestra lengua es a la vez un habilitador y un limitador y cómo la podemos enriquecer a través de conceptos maestros y conceptos interesantes de otras lenguas. A mí el germaniol, el concepto del germaniol me recuerda mucho a 2 trabajos que hice en su día cuando terminé la carrera. Uno era sobre la comunicación intercultural a nivel ejecutivo y, claro, en mi tesis de fin de carrera sobre la riqueza del medio y el interaccionismo simbólico aplicado a entornos corporativos. Con lo cual, claro, ¿cómo nos ayuda a aprender germaniol para quienes luego quieran aprender, por ejemplo, alemán? Bueno, lo primero es que quienes sabemos alemán, o sea, que no somos alemanes, sabemos que la mayor parte de la gente que aprende alemán lo aprende realmente porque se engancha con algo que existe en Alemania. Pues hay quien te dice, pues yo aprendí alemán porque me volvía loco el teatro alemán. O yo aprendí alemán porque me encantaba la música clásica. O yo aprendí alemán porque estudiaba derecho y sabía que los mejores juristas eran alemanes. Entonces, muchas veces la gente no aprende alemán porque es una lengua para viajar o para moverse por el mundo. Suele ser una lengua que se aprende justamente una voluntad de vinculación con la cultura en algo o un aspecto de algo que se desarrolla en esa lengua y sabes que a través de la lengua la vas a poder comprender mejor. Entonces, lo primero para lo que nos puede ayudar el germañol es para desarrollar motivación para aprender alemán. Es decir, y lo segundo, hay una dificultad especial en el alemán que hace que muchísima gente se raje al primer año. A diferencia del inglés o del portugués o del francés, el alemán es una lengua que hasta que no llevas un año y medio aprendiendo con la metodología habitual, no eres capaz de decir casi nada. Por el tipo de estructura de las frases y demás, no te sueltas. Entonces, ¿de qué te va a servir el germañol? Pues te va a servir para conocer expresiones del día a día, palabrejas que se usan así de vez en cuando, poder hacer una gracia, poder empatizar con las personas, poder hacerte cómplice de ellos en que sabes una canción suya, en que sabes un chiste suyo, en que sabes cositas suyas, no sabes hablar su idioma, pero de alguna manera les haces llegar que estás ahí, que estás acercándote a ellos. Yo eso lo he vivido porque además yo aprendí a hablar alemán a pedales, o sea, yo llegué allí y no sabía nada. Entonces aprendí desde esas cositas, desde agarrar esas cositas que hacen que te conectes con la persona y entonces la persona ya desarrolla una mayor paciencia para entenderte, una mayor escucha,
un mayor interés por ti. Nos pasa igual si te fijas cuando viene un extranjero de fuera, no habla español, pero de pronto nos dice que viva España, o nos dice ole, o nos dice ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y dices, ay, bueno, un poquito se lo ha currado, ¿no? Y también, sobre todo en el ámbito corporativo que tú mencionabas, en el ámbito de trabajo y profesional, muchas veces tú vas a negociar en Alemania y el alemán y tú lo que queréis es negociar. O sea, que no vais a estar haciendo unas prácticas ni de español ni de alemán, vais a hablar en inglés, porque es lo que os interesa para negociar. Pero sí es cierto que te va a servir, por ejemplo, contar con algunos conceptos que esa persona tiene y que tú sabes que son esenciales de su lengua y que no existen en la tuya, y que de pronto le dices, esto te lo digo por esto. Y entonces de repente te entiendes a la primera, porque no has tenido que hacer una traducción, le has dado, digamos, donde la otra persona conecta automáticamente con la idea. Y esta es la clave, o sea, este es el valor que aporta en el ámbito más allá de lo personal o de lo que tiene que ver con los viajes. El ámbito donde queremos negociar con alguien, queremos entender cómo piensa y de pronto necesitamos un poco conocer qué cosas hay en su cabeza que no están en la nuestra, porque creció en otro lugar, en otro entorno. Por ejemplo, algo que utilizo mucho son los cuentos infantiles. Los cuentos infantiles de las tierras germanas en general, no solamente Alemania. Yo cuando estaba allí, hubo un momento en que dije, estos señores se han leído otros cuentos que los que me he leído yo, porque no es normal. O sea, aquí falla algo. Y me fui a un mercadillo y me compré un libro, una recopilación de cuentos alemanes, y me di cuenta que en los cuentos alemanes, pues muchas veces el niño se moría o perdía una pierna o un brazo o acababa en un fuego, y aquí siempre nos salvaba alguien. Daba igual, era todo milagroso y siempre pasaba algo y el niño salía ileso, hiciese lo que hiciese. Y allí acababa el niño en una hoguera y los padres llorando, y decías, pero ¿cómo puede ser un cuento así? Bueno, pues porque el cuento está para hacerle entender a la persona que no verificar, digamos, la responsabilidad que uno tiene frente al colectivo tiene su coste y tiene su precio, y no te pueden salvar ni tu padre, ni tus amigos, ni los milagros. Exacto. Entonces, para mí, eso también nos ayuda mucho a desarrollar ese pragmatismo realista que caracteriza a los alemanes, pero con la ventaja de hacerlo desde la espontaneidad, la naturalidad y la frescura de ser latinos. Entonces, se hace una mezcla ahí, una suma de valores maravillosa que nos enriquece porque no nos elimina nuestra latinidad, Sí. pero nos mejora el resultado como latinos. Yo diría que la complementa, es decir, es el complemento perfecto hacia el intelecto germano y el corazón, la emoción latina. Entonces, yo, claro, lo he vivido y en México, cuando iba al colegio alemán, ese germaniol para nosotros era el Humboldt-Deutsch, o sea, el colegio era el Alexander von Humboldt en la Ciudad de México, y el Humboldt-Deutsch era, pues claro, éramos en México hablando, declinando algunas palabras, y según qué palabra se utilizaba la palabra de origen alemán con su declinación en castellano, o al revés, es decir, la palabra de otro origen con otra declinación, según si pesaba más el tema racional o el tema emocional. Con lo cual yo creo que casi hasta hemos respondido esta última pregunta que tenía, pero es muy importante porque una cosa es aprender un idioma siguiendo las pautas formales, como se han ido enseñando erróneamente algunas veces los idiomas sin tener en cuenta muchos aspectos. Entonces, realmente lo que me interesaría saber es qué método o qué metodología vas a proponer para aprender el germaniol. Bueno, pues sobre todo, y ahí es lo que te iba a decir un poco, ¿no? En mi experiencia ya de casi, me parece que son casi 27 años que llevo conectada con esta cultura y esta lengua, si algo me he dado cuenta es que todo latino hace un Bewunderung, se emociona, admira esa practicidad lógica de los alemanes, igual que todo alemán envidia la espontaneidad y la frescura de los latinos. Y fíjate
que para mí sobre todo la clave es mantenernos en lo latino, es decir, divertirnos. Divertirnos explorando qué hay allí guardado que nos pueda servir aquí. ¿Vale? Entonces, va a ser una mezcla un poco de todo. Lo que se llama en alemán Lebenskunde o Kulturkunde, ¿no? Que tampoco existe en español como tal, esa traducción, que sería como pues buscar un cuento cada día, una canción tradicional, una historieta, un personaje histórico que nos ayude a comprender una parte de la historia o una parte del desarrollo cultural. Podemos trabajar con personajes maravillosos como Bach, como Leibniz, como Luther, como Dürer, como bueno, grandes músicos, grandes pensadores, grandes políticos también incluso, ¿no? Saliéndonos un poco del estereotipo que parece que es que hablamos de Alemania y todo se reduce a la Segunda Guerra Mundial y Hitler. Eso es justo lo que no vamos a hablar porque estamos todos hartísimos de hablarlo. Y luego también hablar de un poco lo que sería el organigrama social, cómo funciona la vida. Es decir, cómo se organiza la vida en una y en otra sociedad, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo y es que cuando yo llegué a Alemania, nunca en mi vida había tenido una agenda. Tenía 23 años y todavía nunca había tenido una agenda. En Alemania tardé menos de 2 semanas en comprarme una. ¿Por qué? Pues porque si no, no podía convivir. Todo el mundo usaba una. Entonces, no se trata tampoco de lo que quieras hacer tú porque seas latino. Si tú eres latino y te mezclas con esa gente, vas a tener que adaptarte a su ritmo. Igual que si ellos vienen aquí, van a adaptarse a que el autobús no pasa al minuto en punto que pone en el librito que tienes en casa, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que vamos a hacer, trabajar un poco sobre lo que sería la vida del día a día, diferencias, cosas típicas, etcétera. Podemos hablar sobre ciudades, maneras de reorganizar las ciudades, maneras de organizar la vida en los barrios, la vida en las ciudades, sistemas de gestión y gobierno, etcétera. Podemos hablar de la historia, pero a través de personajes, de grandes personajes, sin entrar en la historia, entrando a las vidas de esos personajes, descubrimos la historia. Y luego vamos a hablar pues de canciones, chistes, cuentos y cada día trabajaremos sobre algún concepto maestro, como por ejemplo el Kunststück, como por ejemplo la Gemütlichkeit, y a través de esos conceptos vamos a ir hilando cada una de esas actividades. Por otro lado, como yo tengo muchos amigos germanoparlantes, quiero hacerlo diverso. Me gustaría que igual que te he invitado a ti a ser mi partner en la gestión, digamos, de la dinámica de trabajo, pues aparezca un compañero que conoce no sé qué ciudad y de pronto un día hacemos una charla sobre los valores que nos aporta la historia de esa ciudad o la organización urbanística de esa ciudad, que puede ser un modelo del cual aprendemos. Entonces, la idea aquí es sobre todo aprender. Hay una cosa que es también muy llamativa. Si tú hablas con alguien que trabaja en Audi o en BMW, sobre todo en ámbitos de dirección, te van a decir, nosotros para todas las cuestiones que se nos escapan del project plan, tenemos gente latina, porque los alemanes somos fatales improvisando. Así que no nos molestamos, contratamos a latinos que lo hacen muy bien y ya está. Bueno, pues a los latinos no se nos ocurre decir, no, nosotros para planificar tenemos alemanes que a nosotros se nos da fatal. No, nosotros planificamos nosotros, no pasa nada. No, hay que saber reconocer también lo que no sabemos hacer y dejar que lo haga quien lo sabe hacer. Y si no lo dejamos hacer por ellos, al menos aprender de los que lo hacen mejor que nosotros. Y en este sentido, creo que nos puede venir muy bien para entender esa ventaja de complementarnos a través de la diversidad y entender la diversidad no como una competencia o como algo con lo que compararnos, sino como algo de lo que nutrirnos y con lo que enriquecernos. Y ese es un poco pues, el planteamiento al cual te he invitado y al cual queremos con este vídeo invitar a todas las personas que piensen que son posibles aventureros en la odisea de desarrollar el germañol. Estupendo. Muchas gracias, Josune, y yo espero ya casi con ansias empezar este proyecto.
Claro. Bueno, hasta pronto entonces. Ciao, ciao, bis bald. Adiós. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.